Ángeles sombríos. No me gusta mucho contar esto. No es porque la gente no me crea, porque al final cada quien piensa lo que quiere, sino porque siento que de alguna manera deja mal a mi religión. Yo siempre he sido católico desde que tengo memoria, y sé que hay personas que no creen en nada o que hasta se burlan de quienes sí creemos. Para mí es algo serio, algo que respeto. No quiero que alguien escuche esto y piense que estoy diciendo cosas en contra de la fe, porque no es así. Lo único que quiero es que esto sirva de advertencia, porque yo aprendí que hasta lo bueno, si se lleva demasiado lejos, puede traer problemas. La fe es importante, sí, pero si uno no se mide y no tiene cuidado, puede acabar metido en cosas que no esperaba ni quería. Esto pasó hace muchos años, cuando todavía era un chamaco. Siempre que había vacaciones largas, me iba a la casa de mis abuelos. Era algo que me gustaba mucho porque allá me trataban bien y me dejaban hacer cosas que en mi casa no me dejaban. Mi abuelo era de esos señores callados, que no decían mucho, pero siempre estaban ahí, mientras que mi abuela era de esas señoras que nunca paran, que siempre están haciendo algo, ya sea en la casa, en la cocina o en el patio. Tenía un patio con árboles y en una esquina una capillita que mi abuela había mandado hacer con mucho esfuerzo. Ese verano no fue la excepción. Como siempre, mis papás me llevaron para que pasara unos días con mis abuelos. Yo iba contento porque cada año era lo mismo: juegos, comida rica y nada de tareas ni regaños. No tenía ni idea de que ese verano iba a ser diferente, ni mucho menos de que algo raro iba a pasar. Mi abuela siempre fue una mujer de mucha fe, no de las que creen poquito ni de las que solo van a misa cuando se acuerdan, sino de las que rezan diario, de las que nunca faltan a la iglesia y de las que, si ven a alguien haciendo algo que no va con lo que Dios manda, no se quedan calladas. Mi abuelo era distinto. También creía en Dios, pero no se metía tanto en esas cosas. Si mi abuela le pedía que la acompañara a misa, él iba, pero no porque le naciera, sino más bien para no discutir con ella. Cuando el padre visitaba la casa, él se sentaba con mi abuela y escuchaba, pero nunca fue de los que sacan la Biblia y empiezan a hablar de todo lo que dice. Solo hacía lo necesario para que mi abuela estuviera tranquila y no hubiera problemas. La casa de mis abuelos era grande, de 2 pisos, con patios tanto adelante como atrás. En el segundo piso había una galería con sillas donde a veces nos sentábamos a descansar cuando el calor estaba fuerte. Tenía 2 baños, uno arriba y otro abajo. Había un comedor grande donde comíamos todos cuando había visitas, y otro más chico en la cocina, que era el que más se usaba cuando solo estaban ellos dos. En cada piso había una sala con sillones y una mesita en el centro. Era una casa cómoda, bien hecha, con espacio suficiente para que uno pudiera moverse sin sentirse apretado. Pero lo que más llamaba la atención, sin duda, eran todas esas imágenes religiosas. No es que hubiera algunas aquí y allá, sino que estaban por todos lados. No había una sola pared que estuviera vacía. No importaba en qué parte de la casa te encontraras. Siempre había al menos 4 imágenes colgadas o puestas en algún mueble. Santos, vírgenes, ángeles, crucifijos, todo eso estaba ahí, como si fueran parte de la decoración normal. No importaba a dónde miraras, siempre había una imagen de Dios o de la Virgen viendo hacia ti. Para mi abuela, eso era algo normal, algo que tenía que ser así. Ella decía que eso mantenía la casa protegida, que así no entraban cosas malas. En el patio de atrás estaba la capilla. No era un lugar muy grande, pero mi abuela lo mantenía en perfecto estado. Era su espacio especial donde iba a rezar cuando quería estar sola y que nadie la interrumpiera. Decía que en la casa siempre había ruido, que si alguien hablaba, que si la tele estaba prendida, que si había visitas, que por eso prefería la capilla. Ahí tenía un altar con varias veladoras siempre encendidas, un Cristo grande en la pared y 2 figuras de ángeles que estaban en esquinas opuestas. A simple vista, los ángeles no parecían raros. Eran de esos que se ven en muchas iglesias, con sus alas abiertas y sus túnicas largas. Pero yo no me sentía a gusto con ellos. No sé qué era exactamente,
pero cada vez que pasaba cerca de la capilla me daba una incomodidad que no podía explicar bien. Pensaba que era cosa mía, que era porque me ponía nervioso andar por el patio cuando empezaba a oscurecer. Cada uno estaba colocado frente a una de las dos pequeñas ventanas que tenía la capilla, pero lo raro no era eso. Lo que me inquietaba era que no miraban hacia adentro, como uno pensaría, sino hacia afuera, como si estuvieran viendo la casa en lugar del altar. No tenía sentido, pero esa posición me hacía sentir extraño. No sé bien cómo decirlo, pero no era normal. Uno está acostumbrado a ver paredes, puertas, muebles y no pasa nada. Pero esos ángeles no eran como cualquier cosa. Tenían algo que hacía que uno los notara de más, y esa sensación no me gustaba nada. Voy a hablar solo de mi abuela. Mi abuelo también hacía todo lo relacionado con la casa y la rutina, pero era porque ella le decía que lo hiciera. Él nunca fue de los que tomaban la fe tan en serio. Nunca fue de los que se ponían a rezar por iniciativa propia. En cambio, mi abuela sí. Para ella, todo giraba alrededor de la religión. Las cosas básicas eran las de siempre. Antes de comer había que rezar, sin importar qué tan hambriento estuvieras o si la comida ya estaba lista y humeando en la mesa. Primero había que darle gracias a Dios. Los domingos no eran días de descanso, eran días de misa, y no se podía faltar. Si en la mañana no se podía ir por alguna razón, en la tarde se iba sí o sí. No importaba nada más. También rezaba el rosario todas las noches sin falta. Y si alguien estaba en la casa, tenía que rezar con ella, no había opción. Pero luego pasaban cosas que no eran parte de lo común, cosas que no se veían todos los días ni en todas las casas. Por ejemplo, había veces en que mi abuela se levantaba cuando todavía era de madrugada, exactamente a las 3 de la mañana, tomaba su Biblia y salía rumbo a la capilla. Lo hacía seguido, como si fuera parte de una costumbre muy importante para ella. Se quedaba ahí un buen rato, murmurando oraciones y concentrándose mucho en lo que hacía. Si alguien le preguntaba por qué justo a esa hora y no en cualquier otro momento del día, ella solo respondía que así tenía que ser, que así debía hacerse y que no había otra explicación que pudiera dar. Otra cosa que hacía era llenar la casa con veladoras encendidas. No las ponía únicamente en el altar como mucha gente suele hacer, sino que también las acomodaba en las esquinas de las habitaciones, en los marcos de las ventanas y hasta en el patio. También tenía una libreta donde escribía nombres. Nunca explicaba bien por qué lo hacía, solo decía que eran personas por las que tenía que rezar. Algunos de los nombres eran de familiares o de conocidos, pero había muchos que nadie en la casa había escuchado antes. Si alguien le preguntaba quiénes eran esas personas, ella solo decía que eran nombres que Dios le ponía en el corazón, y con eso daba por terminada la conversación. Todo eso me daba una sensación extraña. No era miedo exactamente, pero tampoco me hacía sentir tranquilo. No sabía si era porque yo nunca había sido tan devoto como ella. Y entonces, una madrugada, pasó algo que me dejó con muchas preguntas en la cabeza. Yo estaba acostado en mi cuarto, tratando de dormir, cuando escuché que mi abuela salía rumbo a la capilla. No era nada raro, como siempre. Cuando el reloj marcó las 3, tomó su Biblia y se fue a rezar. Yo ya estaba más que acostumbrado a eso, así que no le presté mucha atención. Sentía hambre. No era normal que me despertara con esa sensación, pero en ese momento tenía muchas ganas de comer algo. Pensé que podía hacerme un sándwich rápido en la cocina y regresar a dormir sin problema. Así que me levanté de la cama con cuidado, tratando de no hacer ruido, y salí del cuarto. Apenas había dado unos pasos cuando vi que la puerta del cuarto de mis abuelos se abría y mi abuelo salía. Se quedó parado en la puerta, me miró y me preguntó qué estaba haciendo despierto a esa hora. Le respondí que tenía hambre y que solo iba a la cocina por algo de comer. Entonces él me dijo que no era bueno andar por la cocina a esas horas. Me pareció raro y hasta me dio un poco de risa. Le contesté en tono de broma que si la abuela estaba en el patio rezando, entonces no tenía por qué haber algo malo en la cocina. Pero mi abuelo no se rió.
Me miró con seriedad y me dijo que precisamente porque la abuela estaba afuera rezando, por eso no era buena idea acercarse a la cocina. No explicó nada más. Se quedó callado, sin agregar una sola palabra. Solo dio la vuelta, caminó hacia su cuarto y sin hacer ruido, cerró la puerta detrás de él. Eso me dejó con una sensación que no me gustó. Fue algo raro, como cuando esperas que alguien te diga algo más, pero te das cuenta de que no lo hará. Pensé en preguntarle otra vez, insistirle para que me explicara, pero hubo algo en su tono que me hizo cambiar de idea. No sé si fue la forma en que habló o cómo se fue tan rápido sin mirarme, pero el caso es que mejor decidí hacerle caso. Así que me fui a mi cama tratando de dormir, pero en vez de eso me quedé con la cabeza llena de preguntas, pensando una y otra vez en lo que había dicho. Un día, cuando estábamos en el patio, me acerqué a mi abuela y le pregunté por las 2 imágenes de cerámica que tenía en la capilla. Me llamaba la atención que estuvieran viendo hacia afuera, en vez de mirar hacia el altar o hacia el púlpito o, por lo menos, hacia el crucifijo que estaba colgado en la pared del fondo. Mi abuela no respondió de inmediato. Se quedó un momento en silencio, como si estuviera pensando bien qué palabras usar antes de hablar. Luego, con un tono serio, me dijo que esas imágenes no eran como las demás. Me dijo que eran especiales. Dijo esa palabra de una forma que no me gustó. No sé si fue la manera en que lo dijo o su expresión en ese momento, pero sentí que había algo más detrás de esas palabras. Luego me contó algo que me dejó pensando aún más. Me dijo que cada cierto tiempo, cuando tocaba limpiar la capilla, esas 2 imágenes no podían tocarse con el mismo trapo ni con la misma agua que se usaba para limpiar el resto de las figuras. Cada una de ellas tenía su propio trapo y su propia agua. No podían compartir nada con las otras imágenes. No entendía por qué, pero así tenía que ser. No veía por qué tenían que tener un trato diferente. No tenía sentido para mí, así que le pregunté por qué era así. ¿Qué tenían de especial? Pero mi abuela solo me respondió que así debía ser y que no debía seguir preguntando sobre eso. Dijo que no era bueno hacer preguntas sobre ciertas cosas. Tiempo después, un día, llegó un señor a la casa ofreciendo limpiar los patios por un dinero. No cobraba mucho y la verdad, ni mi abuelo ni yo teníamos ganas de ponernos a limpiar ese día. Mi abuela no estaba en la casa en ese momento. Así que entre mi abuelo y yo decidimos aceptar la oferta. El señor trabajaba rápido, eso sí. En poco tiempo ya había terminado con el patio de enfrente y luego pasó al de atrás. Pero justo en el momento en que puso un pie en el césped, algo le pasó. Se quedó quieto, como si de repente hubiera sentido algo raro. Luego empezó a tambalearse, como si hubiera perdido el equilibrio. Mi abuelo y yo estábamos en la cocina viendo todo por la ventana. Mi abuelo pareció recordar algo que se le había pasado antes. Se levantó de inmediato sin pensarlo mucho y salió al patio con paso apurado antes de que el señor diera otro paso más. Sin decirle nada de primeras, lo tomó del brazo con firmeza y sin darle tiempo de reaccionar, lo llevó de vuelta al interior de la casa. Una vez adentro, sin dar muchas explicaciones, le dijo que ya no era necesario seguir con el trabajo en el patio de atrás, que mejor lo dejara así, tal como estaba. Luego le aclaró que no tenía de qué preocuparse, porque de todos modos le iba a pagar la cantidad completa, como si hubiera terminado los 2 patios, aunque no fuera así. El señor no dijo nada, no preguntó por qué ni intentó discutir. Simplemente recibió el dinero en silencio. Lo guardó sin mirar mucho y salió de la casa sin decir una sola palabra. Cuando cerramos la puerta, me quedé con muchas dudas en la cabeza. Me parecía raro que el señor hubiera empezado a sentirse mal en cuanto entró al patio de atrás, como si algo ahí le hubiera afectado de repente. Le pregunté a mi abuelo qué había pasado. Me explicó que no se podía estar en el patio de atrás así como así, porque antes era necesario que las imágenes de la capilla estuvieran enterradas, y que la única persona que podía decir cuándo era seguro hacerlo era mi abuela. Justo en ese momento, mi abuela llegó. Vi la expresión de mi abuelo y entendí que no debía seguir preguntando. No necesitaba más explicaciones.
Ese año, por primera vez, me tocó estar presente el día que mi abuela lavaba todas las imágenes de la casa. No había una fecha exacta para hacerlo. La limpieza se tenía que hacer en los primeros 4 días del mes o en los últimos 4, pero siempre tenía que caer en domingo. Hasta ese año yo nunca había estado presente, porque siempre llegaba en la segunda semana del mes. Antes no me había tocado porque, por suerte, en los años pasados siempre había habido un domingo dentro de los primeros 4 días. Pero ese año fue diferente, ya que no hubo ningún domingo en los primeros días del mes, así que la limpieza se tuvo que hacer a finales. Como era domingo y yo estaba en la casa, mi abuela me pidió que le ayudara. Mi tarea era sencilla. Solo tenía que cargar las imágenes de cerámica y pasárselas a ella para que las limpiara. Todo parecía normal. Las imágenes tenían el peso que yo esperaba, ni muy pesadas ni muy ligeras. Algunas se sentían un poco más pesadas que otras, pero nada fuera de lo común. Pero cuando llegó el turno de las 2 imágenes de la capilla, algo me llamó la atención de inmediato. Esas 2 imágenes pesaban muchísimo más que todas las demás. No era una diferencia leve, como si fueran un poco más macizas, sino algo exagerado. Sentí que pesaban al menos 3 o 4 veces más que cualquier otra imagen. Cuando las levanté, tuve la sensación de que estaban hechas de un material mucho más denso. No eran más grandes ni más gruesas, se veían igual que las demás, pero al cargarlas sentí como si tuvieran algo dentro. No dije nada. Pero mientras levantaba las imágenes con cuidado, sentí que mi abuela me miraba de una forma que me hizo sentir extraño. No me dijo nada, pero parecía que sabía exactamente lo que estaba pensando, como si hubiera entendido lo que pasaba por mi cabeza sin necesidad de preguntarlo. No hizo ningún gesto raro ni nada, solo siguió limpiando las imágenes. Cuando terminó, me pidió que las llevara de vuelta a su sitio, como si no hubiera pasado nada. Ya de madrugada me desperté sintiendo la boca seca. No tenía ganas de comer nada, solo quería algo para tomar, un vaso de jugo bien frío. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido para no despertar a mis abuelos, y caminé despacio hasta la cocina. Mientras servía el jugo en el vaso, escuché un sonido que no esperaba. No era muy fuerte, pero se oía claramente, como si alguien estuviera moviéndose en el patio de atrás. Pensé que tal vez era mi abuela, porque no era raro que estuviera en la capilla a esas horas. No le di mucha importancia y seguí sirviendo el jugo, pero entonces pasó algo que me hizo detenerme. La puerta del cuarto de mis abuelos se abrió. Vi a mi abuela caminando medio dormida rumbo al baño. No me vio ni me dijo nada, solo pasó de largo. Me quedé inmóvil, con el vaso en la mano, sintiendo que algo no cuadraba. Si mi abuela estaba ahí, ¿quién estaba en la capilla? El sonido seguía, pero ahora que prestaba más atención, noté que no venía del patio, sino del interior de la capilla misma. No me atreví a acercarme. Me quedé en la cocina sin hacer más ruido, intentando pensar en una razón lógica para lo que estaba pasando, pero no encontraba ninguna que me dejara tranquilo. Nada de lo que se me ocurría tenía sentido. Me tomé el jugo rápido, sin querer quedarme más tiempo ahí, y regresé a mi cuarto sin mirar en dirección al patio. No quería ver nada que me hiciera sentir peor. Los días pasaron y las vacaciones ya casi terminaban. A pesar de todo, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. La duda seguía en mi cabeza y no quería irme sin saber qué era lo que realmente había escuchado aquella noche. Así que, una madrugada, cuando la casa estaba completamente en silencio, decidí salir al patio e ir hasta la capilla. Esperé un rato para asegurarme de que mis abuelos estuvieran dormidos. Cuando todo se sintió tranquilo, salí de mi cuarto sin hacer ruido. Caminé despacio, sintiendo el aire fresco de la madrugada hasta llegar a la capilla. Al entrar, miré a mi alrededor. Todo parecía estar en su lugar. Las veladoras estaban apagadas, las imágenes acomodadas como siempre. No había nada fuera de lo normal. Me quedé ahí un momento, observando todo, tratando de encontrar algo extraño. Pero no había nada. En ese instante pensé que tal vez había exagerado las cosas en mi mente. Suspiré hondo, sintiendo un poco de alivio, y me di la vuelta para salir.
Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido seco, un crujido en el piso de madera. Me quedé completamente quieto, sin mover ni un músculo. Pero entonces, otro crujido. Alguien estaba dentro de la capilla, y ese alguien estaba detrás de mí. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. De todas formas, y de manera muy lenta, decidí voltear, y entonces, frente al mueble donde mi abuela ponía la Biblia al momento de rezar, allí estaban dos sombras, paradas, sin moverse. No quise quedarme a ver más porque sabía que algo andaba mal. Salí de la capilla tan rápido como pude, pero sin hacer ruido. Sentía ganas de gritar, pero me aguanté porque no quería que mis abuelos se despertaran. Fui directo a mi cuarto y me metí en la cama sin perder tiempo. Me cubrí hasta la cabeza con las cobijas, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. No podía dejar de pensar en lo que había pasado en la capilla, pero al mismo tiempo intentaba convencerme de que no había visto nada, de que todo había sido mi imaginación. Después de esa noche traté de hacer mi vida normal, pero algo dentro de mí ya no me dejaba estar tranquilo. Durante lo que me quedaba de vacaciones, me las arreglé para evitar el patio de todas las formas posibles. Si era de día, buscaba cualquier pretexto para no salir. Si alguien mencionaba que había que hacer algo allá afuera, me hacía el desentendido. En la noche ni siquiera lo pensaba, ni por error iba a acercarme. Si mi abuela me pedía que le trajera algo del patio de atrás, me quedaba quieto o cambiaba la conversación. No quería decirle que no directamente, pero tampoco iba a ir, de la capilla ni hablar. Me hice el propósito de no volver a acercarme, ni siquiera de reojo. También cambié mis hábitos para dormir. Antes me gustaba quedarme despierto un rato viendo la tele o perdiendo el tiempo con el celular, pero eso se acabó. Apenas oscurecía, apagaba todo y me metía en la cama. Incluso me daba miedo salir al baño. Si en la madrugada me daban ganas, prefería aguantarme. Pero todo eso no servía de nada. A pesar de que me esforzaba por ignorarlo, la sensación de incomodidad seguía creciendo. Sentía que entre más tiempo pasaba en la casa de mis abuelos, más nervioso me ponía. No importaba cuánto intentara hacerme el fuerte. Sabía que no iba a aguantar más. Y perdón, pero si me quieren decir que solamente eran sombras lo que vi, sí, está bien, pero es que yo no me quedé con esa idea. Para mí, y creo que para varios de los que escuchan mi historia, esas sombras que vi paradas dentro de la capilla eran las entidades que vivían dentro de esas dos figuras ángeles de la capilla, las mismas figuras que siempre me habían hecho sentir raro. Para mí era obvio, esas sombras vivían dentro de las imágenes. Y por eso esas figuras pesaban bastante más que las otras. Entonces, pues yo ya estaba en mi paranoia. Para empezar, era un adolescente miedoso. Súmale lo que había visto dentro de esa capilla. Antes no me volví loco. Así que empecé a buscar la manera de irme antes. No podía decir la verdad por dos cosas. Primero, vamos a asumir que vi mal, que no es el caso. Pero vamos a asumir que sí. Entonces tendría problemas con mi abuela por andar diciendo esa clase de cosas sobre una capilla e imágenes de ángeles. Pero, ¿y si mi abuela estaba enterada de que esas sombras vivían dentro de las imágenes? ¿Qué tal si mi abuela tenía pacto con esas entidades? Entiendo que puede sonar medio macabro, pero piénsenlo un segundo. Si la casa era suficientemente grande, si la galería del segundo piso tenía el espacio suficiente para construir un cuarto que sirviera de capilla, ¿por qué hacer la capilla afuera? Y las imágenes, ¿por qué esas dos imágenes específicamente pesaban más tanto? Todas esas preguntas me estaban volviendo loco, así que le llamé a mis papás y les dije que había olvidado terminar un proyecto de la escuela. Les aseguré que era algo importante y que tenía que entregarlo justo al regresar de vacaciones. Sabía que con eso iba a ser suficiente para convencerlos. Funcionó. Al día siguiente fueron por mí. Apenas los vi llegar, sentí un alivio que no había sentido en días. Quería subirme al coche lo más rápido posible, pero no podía hacerlo sin despedirme. Mis abuelos no dijeron nada. Mi abuelo me miró de una forma que me hizo pensar que sabía la verdad, pero no comentó nada. Solo me observó en silencio, como si estuviera confirmando lo que ya sospechaba.
Mi abuela me dijo que fuera con Dios y que nunca me olvidara de rezar por las noches. En cuanto subí al coche y dejamos atrás la casa de mis abuelos, sentí que podía respirar de nuevo. Sabía que no iba a poder olvidar lo que había visto, pero al menos ya no tenía que quedarme ahí para seguir sintiéndome observado. Unos 20 días después, yo creo, una mañana acompañé a la iglesia a una muchacha que me gustaba. Y ya estando ahí, pues aproveché para contarle al sacerdote todo lo que había pasado y las inquietudes que me habían quedado. El sacerdote me dijo que, y trató de decírmelo de tal manera que no sonara hostil ni ofensivo, me dijo que la Biblia es muy clara con respecto a las imágenes. No se les puede rezar, sí se le puede solicitar, pero como tal, a una imagen en sí misma no se le puede rezar. Yo le comenté al sacerdote que a mí me había dado la impresión de que mi abuela sí que le rezaba a las imágenes de los ángeles de la capilla, además de que les daba ese trato tan especial. Entonces el sacerdote me dijo que era muy probable que, tomando en cuenta las sombras que yo había visto, que era muy probable que dentro de las figuras vivieran demonios, porque los demonios son buenos para hacer creer a la gente que Dios les ha cumplido con algo que le hayan pedido. Pero estos demonios encuentran la manera de que la persona asuma que el milagro se había concedido gracias a la imagen. Entonces, cuando alguien le rezaba de manera directa a una imagen que sirve de contener para un demonio, pues en realidad, sin que la persona lo sepa, le está rezando a un demonio. Esa explicación era buena, cubría casi todos los puntos de la situación en casa de mi abuela, pero ese casi todos es la clave, porque había una sola cosa que no encajaba. Si se supone que las personas no saben que le están rezando a un demonio, pues deberían de tratar a esa imagen como algo normal. Pero mi abuela trataba a esas dos imágenes como si fueran seres vivos. Entonces el sacerdote me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo que en ese caso existía la posibilidad de que mi abuela estuviera consciente de que le rezaba a dos demonios, y por eso salía a rezar a las 3 de la mañana. Por eso no daba explicaciones claras al momento que alguien le cuestionaba alguna cosa sobre esas imágenes. Pacto. Mi abuela salió una mañana temprano y se esfumó. No dejó recado, ni una nota, ni le dijo a nadie a dónde iba. Simplemente se levantó, salió de la casa y fue como si se la hubiera tragado la tierra. Mi abuelo, en cuanto notó que no regresaba, se puso a buscarla por todos lados. Fue a preguntarle a los vecinos, a los amigos de la familia, a los hermanos de ella. También fue con la policía, pero nadie la había visto salir ni tenía idea de a dónde pudo haber ido. La familia pensó que algo malo le había sucedido, que tal vez se había caído en algún lugar o que alguien le había hecho algo. Pero los días pasaron, después fueron semanas, luego meses, y no había ninguna noticia sobre ella. Nadie sabía nada, no aparecía por ninguna parte. Mi abuelo, con el tiempo, comenzó a cambiar. Ya no dormía bien, comía menos y casi no hablaba. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en la mesa, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a abrirse y ella fuera a entrar. Mi madre, que era la mayor de los hijos, tuvo que hacerse cargo de la casa. Apenas era una muchacha, pero no había de otra. Consiguió trabajo y se encargó de que sus hermanos tuvieran algo que comer todos los días. Mi abuelo, en cambio, parecía perderse más en sí mismo con cada día que pasaba. No dejó de buscar, no dejó de preguntar, pero poco a poco su ánimo se fue apagando. Un día simplemente dejó de moverse tanto, dejó de salir salvo para lo necesario. Ya no hablaba de mi abuela ni de su búsqueda. Y después, una mañana, cuando fueron a despertarlo, ya no despertó. Los años pasaron y nunca hubo ni una sola noticia sobre mi abuela. Mi madre aún preguntaba por ella cuando se encontraba con alguien que la conoció, pero con el tiempo también dejó de hacerlo. Parecía que su recuerdo se iba perdiendo poco a poco, como si nunca hubiera estado ahí. En la familia se dejó de hablar de ella. No había fotografías suyas en la casa, no había cartas ni algún recuerdo que la hiciera presente.
Para nosotros, los que nacimos después, ella no era más que un nombre que se mencionaba de vez en cuando. Solo de vez en cuando alguien contaba alguna historia sobre ella, pero nunca con muchos detalles. Pero entonces, una tarde cualquiera, sin que nadie lo esperara, mi abuela regresó. Mi madre estaba en la cocina, ocupada en lo suyo, cuando alguien llamó a la puerta. Fue a abrir sin imaginarse quién podía ser, y cuando lo hizo, se quedó inmóvil, sin saber qué hacer ni qué decir. Ahí, parada frente a ella, estaba mi abuela. Tenía la misma ropa que el día que desapareció. Su rostro no mostraba señales del paso del tiempo. No parecía haber envejecido ni un solo día. Mi madre se quedó sin palabras, como cualquiera que vea a alguien que ya había dado por perdido. Después de unos segundos reaccionó y lo primero que hizo fue preguntarle cómo había llegado ahí, de dónde venía, qué estaba pasando. Era lo más lógico después de tanto tiempo sin noticias. Pero mi abuela no le dio ninguna explicación. Lo único que hizo fue pedir entrar, como si no hubiera nada más que decir. Cuando los demás la vieron, todos sintieron lo mismo. No era normal. Si alguna vez imaginaron que podría regresar, pensaron que sería diferente, que los años se le notarían, que el tiempo habría dejado huella en su cuerpo, en su cara, en su manera de caminar. Parecía la misma de antes, como si hubiera salido una mañana y apenas estuviera volviendo ese día. Ni una arruga de más, ni el cabello distinto, ni el peso cambiado. Nada que indicara que el tiempo había pasado para ella. Lo más raro no era solo cómo se veía, sino cómo se comportaba. No se quedaba en un solo lugar por mucho tiempo. Se levantaba, se movía, revisaba las ventanas, miraba la puerta como si estuviera esperando que alguien más llegara detrás de ella. Cuando agarraba algo, se le notaba que las manos le temblaban, como si no estuviera segura de lo que hacía o como si tuviera miedo de que algo pasara. Mi madre intentó hablar con ella varias veces, tratar de entender qué había pasado, dónde había estado todo ese tiempo, porque no había mandado noticias. Pero mi abuela no decía mucho, solo decía que había estado lejos. Si le preguntaban por qué no había vuelto antes, decía que no había podido. No daba detalles, no explicaba nada. Y si la conversación empezaba a tocar el tema de su ausencia, de lo que le había pasado, cambiaba de tema. Hablaba de otra cosa o simplemente se quedaba en silencio. Y ni hablar del enorme elefante en la habitación, porque no había envejecido nada. La primera vez que le hicieron esa pregunta se puso como loca. Toda la situación era muy rara. A pesar de todo, mi madre la dejó quedarse. No porque confiara en ella, sino porque no se atrevía a echarla a la calle así nada más. Pero algo no estaba bien desde el primer día. Nadie en la casa lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Mi abuela no se movía por toda la casa. Había lugares que evitaba, especialmente el cuarto que había sido de mi abuelo. Si pasaba por ahí, aceleraba el paso, miraba hacia otro lado, como si quisiera fingir que ese cuarto no existía. También tenía otras cosas extrañas. No dormía de corrido. En la madrugada, cuando todos pensaban que estaban descansando, ella se levantaba y caminaba en silencio por la casa, sola, pero sola nada más en la madrugada, porque durante el día si notaba que nadie estaba cerca, iba a buscar compañía y se sentaba donde hubiera más gente. Se quedaba parada en las ventanas mirando hacia afuera, no como quien observa el paisaje, sino como quien espera ver algo en la oscuridad. No comía mucho y siempre se aseguraba de ver quién preparaba la comida antes de aceptar un plato. Mi madre la observaba sin decirle nada, pero la desconfianza era evidente. No era la misma de antes, aunque se viera igual. Esa noche mi madre llegó a su límite. Desde que mi abuela regresó, la casa no era la misma. El ambiente estaba tenso, la gente hablaba menos. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que realmente pensaba. Pero mi madre no era de las que se quedaban con la duda. Esperó hasta que los demás estuvieran dormidos, hasta que la casa quedó en silencio y solo se oían los ruidos de la noche. Entonces se levantó con cuidado de no hacer ruido y fue a buscarla. Sabía dónde estaría. La encontró sentada en la mesa con las manos juntas sobre las piernas, mirando hacia abajo, sin moverse,
como si estuviera esperando. Parecía que ya sabía lo que iba a pasar, como si supiera lo que él tenía que decirle. No le dio rodeos. Le dijo que ya era suficiente, que no podía seguir así, que tenía que decir la verdad de una vez. No era normal que alguien desapareciera tantos años y luego volviera sin ningún cambio, sin señales de haber envejecido, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Le preguntó qué había hecho en todo ese tiempo, con quién había estado, qué era lo que había pasado en realidad. Pero, más que nada, quería saber por qué había regresado de esa forma. Mi abuela no respondió enseguida. Se quedó callada, sin levantar la cabeza, como si estuviera decidiendo si hablar o no. Luego, poco a poco, bajó aún más la mirada y empezó a llorar en silencio, primero con pequeños sollozos y luego con más fuerza, hasta que apenas pudo hablar. Mi abuela contó que ese día, de alguna manera que ella misma no podía explicar bien, o al menos eso decía, terminó metida en el monte sin saber cómo había llegado hasta ahí. No tenía idea de qué había pasado antes ni cómo había terminado en ese lugar. Lo único que sabía era que estaba perdida y que por más que intentaba recordar, no podía dar con una razón clara de por qué estaba en medio del monte sin rumbo. Estuvo ahí 3 días completos, 3 días sin probar ni un solo bocado de comida, sin poder tomar ni una gota de agua. 3 días caminando sin saber si iba en la dirección correcta o si estaba dando vueltas en el mismo lugar. 3 días sintiendo cómo su cuerpo se iba debilitando más y más, hasta que llegó al punto en que pensó que ya no había salida. Dijo que cuando sintió que ya no podía más, cuando ya estaba convencida de que lo mejor sería rendirse y esperar el final, fue cuando vio a la mujer. Nunca dijo cómo era esa mujer. No dio detalles de su aspecto ni de cómo vestía. Lo único que mencionó fue que la mujer la llamó por su nombre, con un tono que hacía parecer que la conocía de toda la vida. Pero mi abuela estaba segura de que jamás la había visto antes, que esa era la primera vez que se encontraba con ella. La mujer le ofreció ayuda, pero no porque quisiera hacerlo por bondad. Le dejó claro que si quería salir del monte, tenía que darle algo a cambio. No dijo exactamente qué era lo que pedía, pero mi abuela, que ya estaba en un estado de desesperación total, aceptó sin pensarlo demasiado. Cuando uno lleva tanto tiempo sin comer ni beber y el cuerpo ya está al límite, cualquier opción que parezca una salida se toma sin dudar. Mi abuela no dio detalles sobre el trato que hizo con la mujer. Solo dijo que aquella mujer cumplió su parte, que la sacó del monte y que durante todo el tiempo que estuvo desaparecida, la tuvo trabajando para ella. Nunca explicó en qué consistía ese trabajo ni qué era lo que hacía exactamente. Solo mencionó que hubo un punto en el que ya no pudo más, en el que se cansó de estar bajo su control y que decidió escapar. Cuando mi abuela y mi madre se pusieron a hacer cuentas sobre los días en que todo eso ocurrió, se dieron cuenta de algo que les dejó inquietas. La fecha en que mi abuela logró escapar y regresar coincidía más o menos con la fecha en que murió mi abuelo. La conclusión era clara. La mujer aquella, la que ayudó a mi abuela a salir del monte, había tenido que ver con la muerte de mi abuelo. Y sí, aunque mi abuela nunca lo dijo directamente, ni en ese momento ni después, lo que pasó no dejaba mucho espacio para dudas. No era necesario que lo dijera en voz alta porque el hecho en sí ya lo demostraba. Aquella mujer tenía que ser una bruja, pero la historia no terminó ahí. Mi abuela aseguró que la bruja, porque ya para ese momento no había otra forma de llamarla, había enviado algo a la casa, algo malo porque no podía ser otra cosa. Y fue por eso que en esos días mi abuela empezó a comportarse de una manera extraña. No lo dijo al principio, pero después admitió que estaba tratando de averiguar qué era lo que aquella mujer había dejado en la casa para intentar eliminarlo, o por lo menos controlarlo antes de que alguien resultara herido. Pocos días después, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron detalles pequeños, cosas que parecían no tener importancia. Dentro de la casa se sentía un ambiente distinto. No era algo que se pudiera explicar con palabras, pero todos lo notaban.
Se tenía la sensación de que había alguien más ahí, aunque no hubiera nadie más en las habitaciones. Y si uno se quedaba solo, por unos momentos sentía que lo estaban observando. Después vinieron los ruidos. Primero, pasos en el pasillo. No eran fuertes, pero se escuchaban claramente, sobre todo en la noche, como si alguien caminara descalzo, como si alguien se moviera con cautela. Luego comenzaron a escucharse voces. No eran claras, eran susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No se distinguían palabras. Cada noche los ruidos se volvían más evidentes. Las puertas comenzaron a rechinar sin que nadie las tocara. Los objetos dentro de la casa ya no se quedaban donde los dejaban. Aparecían en lugares distintos, en rincones donde nadie los había puesto, y en la madrugada más de una vez. Alguien sintió cómo le jalaban las cobijas mientras dormía. No fue solo una persona, fueron varios. Con el paso de los días y las semanas, todo fue aumentando. Ya no eran solo ruidos o sensaciones incómodas. Ahora las cosas que pasaban representaban un verdadero peligro. Los muebles se movían solos, los objetos se caían sin razón aparente, y dentro de la casa se sentía una tensión que hacía imposible estar tranquilo. Nadie podía negar que lo que estaba ocurriendo era real. Algo había llegado con mi abuela, y no tenía intención de irse. Entonces, una tarde, mi abuela nos juntó a todos en la sala y admitió lo que todos ya sabíamos, que, pues, las cosas raras que estaban pasando eran su culpa. Ella no lo estaba provocando, pero pues sí era su culpa. Pero también nos dijo que ya sabía cuál era el problema y que lo iba a arreglar. A partir de ese día, las cosas empezaron a ponerse mal. No era solo que se veía más débil, era algo más profundo. Sus ojeras eran tan marcadas que parecía que no dormía en absoluto. Su piel, que antes tenía algo de color, ahora estaba tan pálida que casi parecía enferma. Sus manos nunca estaban quietas, siempre temblaban, aunque no tuviera frío ni estuviera haciendo esfuerzo. Cada día que pasaba era como si para ella fueran meses. Fue como si su cuerpo empezara a envejecer muy rápido todo lo que no había envejecido en esos años. A veces hablaba en voz baja, diciendo cosas que no tenían sentido para los demás. Nadie entendía qué decía ni con quién intentaba hablar. Si le preguntaban, ella solo respondía que no hablaba con nadie, que solamente estaba rezando para que ya no pasaran cosas en la casa. Pero era evidente que sí estaba hablando con alguien. La comida tampoco le interesaba mucho. Cuando le ponían un plato frente a ella, apenas probaba unos bocados antes de apartarlo. Mi madre trataba de insistirle para que comiera más. Le decía que tenía que alimentarse, pero mi abuela simplemente decía que no tenía hambre, que no le hacía falta. Lo más inquietante era la forma en que reaccionaba a cosas que nadie más veía. A veces, en plena conversación, su mirada se desviaba y se quedaba fija en una esquina de la casa, con una expresión de preocupación, o de repente se levantaba sin previo aviso, cambiándose de lugar, como si sintiera que algo estaba demasiado cerca de ella y le incomodara estar ahí. Mi madre notaba todo, no hacía comentarios frente a los demás, pero yo la conocía lo suficiente para saber que estaba preocupada. No podía quedarse sin hacer nada, así que tomó la decisión de buscar ayuda. Fue a ver al sacerdote del pueblo, un hombre que llevaba muchos años a cargo de la iglesia, y contó todo. La desaparición de mi abuela, su regreso sin ninguna explicación, las cosas extrañas que pasaban en la casa, la forma en que reaccionaba a cosas que nadie más veía, y también le comentó del pacto que mi abuela había hecho con aquella misteriosa bruja. Mi madre le preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar a mi abuela, si había alguna manera de protegerla. El sacerdote le dijo que podía ir a la casa a bendecirla, que podía rezar por ella, pero que había cosas que no se alejaban tan fácilmente, que unas oraciones y un poco de agua bendita no siempre eran suficientes. El sacerdote llegó a la casa cuando el sol ya estaba bajando. No se quedó mucho tiempo, solo el necesario para hacer la bendición. Caminó por cada uno de los cuartos mientras rociaba agua bendita y decía oraciones en voz baja,
pero lo hacía de una manera en la que parecía estar concentrado en cada palabra. Mi madre y los demás lo siguieron sin decir nada, sin hacer ruido, como si quisieran asegurarse de no interrumpirlo. Mi abuela, en cambio, no hizo lo mismo. Se quedó sentada en la sala sin moverse, con la espalda tan recta que parecía que estaba conteniendo la respiración. Tenía las manos juntas sobre su falda y los dedos bien apretados, como si estuviera tratando de agarrar algo para no soltarse. Desde que el sacerdote empezó con la bendición, algo en ella fue cambiando poco a poco. Primero, su respiración se hizo más fuerte, más notoria, como si le costara trabajo mantenerla tranquila. Luego, sus labios se juntaron con fuerza. Sus dedos temblaban, aunque trataba de mantenerlos quietos. No dijo nada en todo ese rato. Cuando el sacerdote terminó la bendición, no hizo ningún comentario. Simplemente se quedó viendo a mi madre. Luego se marchó. Esa noche, cuando todos intentaban acomodarse para dormir, algo pasó de repente. Se escuchó un golpe fuerte en la puerta principal. No fue un llamado normal, no sonó como cuando alguien toca con los nudillos o con la mano. Fue un golpe seco, duro, como si algo muy pesado hubiera sido arrojado contra la madera. Después, en el patio, se empezaron a escuchar ruidos. Algo se movía allá afuera. Entre la oscuridad, una sombra grande apareció de repente y cruzó de un lado a otro, antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Mi abuela se levantó de la cama y empezó a caminar hacia la puerta. Mi madre intentó detenerla. Le habló con urgencia, trató de sujetarle el brazo, pero mi abuela solo la miró. No había enojo en su rostro, ni miedo. Solo tenía una tristeza profunda en los ojos cuando, con voz baja, le dijo que su tiempo ya se había terminado. Sin dudar ni voltear atrás, la abuela salió al patio. Nadie se atrevió a moverse. Mi madre, mis tíos, todos se quedaron en la puerta, viendo cómo la abuela se alejaba. Nadie intentó detenerla, nadie quiso acercarse. La sombra se lanzó contra mi abuela y ella solamente nos sonrió antes de desaparecer junto con la sombra. Mi madre salió corriendo al patio. Miró por todas partes, llamó a mi abuela con desesperación, revisó cada rincón de la casa y del camino que iba más allá, pero no encontró nada. No había señales de ella en ninguna parte. Nunca supimos si la sombra se había llevado a la abuela o si la abuela había sido quien se llevó a la sombra. Después de eso, la noche quedó en silencio. No se volvieron a escuchar golpes en la puerta, ni pasos, ni ruidos extraños en el patio. Solo quedó una sensación de vacío. Antiguo misterio. Cuando era niño, viví un suceso que hasta el día de hoy sigue siendo un enigma en mi familia. Mi abuela, ya fallecida, tuvo una vida llena de dificultades y decisiones complejas. Los eventos de aquellos días dejaron una marca profunda en nosotros. Mi madre, la mayor de los hijos de mis abuelos, tuvo que enfrentar las consecuencias de las acciones de su madre. Este relato es esencial para comprender el misterio que rodea la desaparición y posterior reaparición de mi abuela. Mis abuelos tuvieron una relación conflictiva desde el principio. Se casaron jóvenes y pronto tuvieron hijos. Mi madre también se casó joven y nos tuvo a nosotros rápidamente. Una tarde, cuando yo tenía 7 años, mi abuela abandonó a mi abuelo y se fue con otro hombre, un conocido de mi abuelo con quien apenas hablaba. Este evento hundió a mi abuelo en una profunda desesperación, llevándolo eventualmente a la muerte por alcoholismo. La vida continuó lentamente después de su fallecimiento, pero la ausencia de mi abuela siempre fue una sombra en nuestras vidas. Vivíamos en el mismo terreno que la casa de mi abuela. Un día, mientras jugaba con mi hermana, mi madre nos llamó para bañarnos. Estábamos en el agua cuando una joven de unos 15 años apareció y habló con mi madre. La joven tenía algo familiar, aunque no podía precisar qué era. Mi madre nos sacó del agua y se acercó a la muchacha. Tras una breve conversación, la joven se fue, y mi madre regresó con nosotras, evidentemente perturbada. Esa noche, mi madre nos cambió y nos acostó, pero la joven no desapareció de nuestras vidas. En los días que siguieron, mi madre se mostraba pensativa y distante. Observamos a la joven rondando nuestra casa, tomando agua de la llave y recogiendo naranjas del jardín.
Su presencia se volvió común, aunque siempre misteriosa. Una noche, mientras dormíamos, la joven llamó a la puerta y mi madre la dejó entrar. Empezaron a hablar en voz baja, pero alcancé a oír fragmentos de la conversación. La joven pedía perdón y relataba su sufrimiento con mi abuelo. Fue entonces cuando mi madre se dio cuenta de que esa joven era, de alguna manera, su propia madre, mi abuela. Mi madre, incrédula, comenzó a hacerle preguntas a la joven. Le pidió que le dijera cómo se llamó su padre, y la joven respondió con certeza que no tuvo padre, una verdad conocida en la familia. Luego mi madre preguntó por su segundo hijo, a lo que la joven respondió que murió al año de nacer. La exactitud de sus respuestas confirmó que era mi abuela, aunque parecía inexplicablemente rejuvenecida. Este descubrimiento dejó a mi madre en estado de shock, y a nosotros, los niños, nos llenó de preguntas sin respuestas claras. La joven explicó cómo había llegado a su estado actual. Relató que fue llevada al monte por alguien, arrastrada del cabello, y que una mujer vestida de negro le dio algo de beber que sabía a sangre. Al despertar se encontró rejuvenecida, con la apariencia de una muchacha de 15 años. Este relato era tan fantástico que mi madre tuvo dificultades para aceptarlo completamente. La joven continuó su historia, añadiendo detalles que solo mi abuela podría conocer, como su miedo al agua desde que casi se ahogó de niña. La joven, a pesar de su aparente juventud, seguía teniendo miedo al agua. Mi madre, con el tiempo, notó que la joven evitaba cualquier contacto con el agua. Una noche, la joven confesó que la mujer de negro le había advertido que si alguien se enteraba de su verdadera identidad, sería enviada al infierno. Esta amenaza la mantenía en un estado constante de miedo y vigilancia. A pesar de las advertencias, la joven continuaba apareciendo en nuestra casa, buscando consuelo y reconexión con su familia. El entorno de la casa comenzó a cambiar. Las noches se volvieron silenciosas, sin los habituales sonidos de los insectos y animales nocturnos. Una sensación extraña se instaló en el aire, haciendo que incluso los adultos sintieran un escalofrío inexplicable. Mis hermanos y yo evitábamos salir al jardín después de oscurecer. Una noche, mientras todos dormían, se escucharon ruidos extraños provenientes del patio. Mi madre se levantó para investigar y encontró a la joven parada bajo el árbol de naranjas, murmurando palabras en un idioma desconocido. Decidió no confrontarla. Con el paso de los días, la salud de mi madre empezó a deteriorarse sin explicación aparente. Atribuía su malestar a la tensión acumulada por la presencia de la joven. Decidió hablar con un sacerdote del pueblo, quien le sugirió hacer una bendición en la casa. La noche de la bendición, la joven desapareció misteriosamente. El sacerdote recorrió cada rincón de la casa, rociando agua bendita y recitando oraciones. Durante el ritual, la temperatura de la habitación cayó drásticamente, haciendo que todos los presentes sintieran un frío glacial que penetraba hasta los huesos. La oscuridad, todos permanecieron inmóviles, escuchando un susurro lejano que parecía provenir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Cuando las velas se encendieron de nuevo, el sacerdote declaró que había sentido una presencia muy poderosa, pero que no podía identificar su origen exacto. Nos aconsejó mantenernos en oración y no permitir que la joven entrara en la casa de nuevo. A la mañana siguiente, la joven apareció cerca del río, como si nada hubiera sucedido. Mi madre, más decidida que nunca a descubrir la verdad, la confrontó y exigió una explicación. La joven, con lágrimas en los ojos, confesó que estaba atrapada entre dos mundos y que su rejuvenecimiento era tanto una bendición como una maldición. Reveló que había sido engañada por la mujer de negro, quien le prometió una segunda oportunidad de vida, pero a un costo terrible. Debía mantenerse alejada de su familia o sufrir las consecuencias. Una mañana, la joven no apareció. Mi madre, preocupada, salió a buscarla y la encontró cerca del río. La joven parecía estar en trance, mirando el agua con una mezcla de miedo y resignación. Mi madre la llamó por su nombre, pero la joven no respondió. De repente, la joven se lanzó al agua, y mi madre, incapaz de detenerla, la vio desaparecer bajo la superficie.
Aterrada, mi madre corrió de vuelta a la casa para buscar ayuda, pero cuando regresaron, la joven ya no estaba. Días después, el cuerpo de la joven fue encontrado río abajo, sin vida. El evento sacudió a la familia profundamente. La mujer que decía ser mi abuela había cumplido su destino trágico. Mi madre, devastada, intentó encontrar alguna explicación lógica para lo sucedido, pero todo seguía siendo un misterio. La amenaza de la mujer vestida de negro, la juventud inexplicable de la joven y su trágico final quedaron como un enigma sin resolver. La familia decidió mantener el secreto, tal como la joven había pedido, temiendo las consecuencias de revelar la verdad. Con el tiempo, la vida continuó, pero la memoria de la joven y su relato misterioso nunca se desvanecieron. Mi madre, pensativa, recordaba esos días con tristeza y resignación. Nosotros, los niños, crecimos con el relato de nuestra abuela grabado en nuestras mentes. Aunque nunca supimos la verdad completa, aprendimos a vivir con preguntas sin respuesta. El recuerdo de mi abuela es un recordatorio de los enigmas que rodean nuestras vidas y de cómo el pasado puede resurgir de maneras inesperadas. Desaparición en la sierra. En la década de los 60, en una remota región montañosa, mi familia vivió un evento que nos marcó para siempre. Mi madre tenía la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores y apoyar a mi abuela en las labores del hogar, siendo una pieza fundamental en la dinámica familiar. La rutina diaria, aunque agotadora, les brindaba un sentido de normalidad. Una serie de eventos extraños comenzaron a pasar. Los vecinos hablaban de luces misteriosas en el cielo y ruidos inusuales que perturbaban la tranquilidad de la noche. Este relato es un recordatorio constante de la inexplicable desaparición de mis tíos, en circunstancias que desafían toda lógica y razón. Una tarde, mi abuela tuvo que salir a un pueblo cercano, dejando a mi madre a cargo de sus hermanos menores. Mi abuelo estaba trabajando en el campo, por lo que mi madre quedó sola en casa con sus hermanos. Pasaron el día ocupados, pero al caer la tarde, la atmósfera cambió. Un viento helado empezó a soplar y las sombras se alargaron. Cuando la tormenta comenzó, los niños se sintieron inquietos. Mi abuela no regresaba y la preocupación por mi abuelo crecía con cada trueno. Finalmente, mi abuela regresó y, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación, decidieron ir a buscar a mi abuelo, dejando a los niños dormidos en casa. La tormenta era feroz y el camino hacia el campo se tornó complicado y peligroso, con árboles que parecían moverse a su paso. Después de caminar bajo la tormenta, encontraron a mi abuelo tirado bajo un árbol, visiblemente afectado y muy tomado, aunque él no solía beber. Lo llevaron casi arrastrando de regreso a la casa. Mientras mi abuela cargaba a mi abuelo, le pidió a mi madre que se adelantara para cuidar a los niños. En su camino de regreso, mi madre comenzó a sentirse extraña, con un sabor amargo en la boca y un zumbido intenso en los oídos. Un relámpago iluminó el cielo y mi madre quedó cegada por un instante, empezando a gritar. Sentía que algo o alguien la observaba desde la oscuridad, un peso invisible que la hacía temblar de miedo. Mi abuela y mi abuelo, a pesar de su estado, corrieron al escuchar los gritos de mi madre. Mi abuelo, quien no recordaba haber bebido, contó que había visto una criatura con cuerpo de lagartija que lo hizo perder el conocimiento. Juntos se aferraron de las manos mientras el sonido similar a una sirena aumentaba su intensidad. El resplandor que los había cegado finalmente desapareció y poco a poco recuperaron la visión. Al acercarse a la casa, vieron un objeto enorme y luminoso flotando sobre su hogar. El objeto emitía un sonido grave y constante, y a su alrededor parecía distorsionar el aire. Mientras se acercaban a la casa, un relámpago iluminó el cielo, y pudieron ver claramente el objeto flotante. Era mucho más grande que cualquier avión conocido, y emitía luces que apuntaban directamente a la casa. Paralizados por el miedo, sintieron como si alguien los estuviera controlando. El objeto permaneció en su posición por un rato antes de desaparecer con una velocidad sorprendente, dejándolos llenos de preguntas. Su asombro pronto se transformó en horror al entrar a la casa.
En el aire aún se podía percibir un olor metálico y extraño, como si algo ajeno a este mundo hubiera estado allí. Al entrar, encontraron la casa sumida en la oscuridad. Encendieron velas y lo que vieron los dejó helados. Los catres donde habían dejado a mis 6 tíos estaban vacíos. El mayor tenía 9 años y el menor apenas 1. Todo estaba en perfecto orden, incluso el mosquitero estaba cuidadosamente colocado. Buscaron por toda la casa y sus alrededores, pero no había rastro de los niños. La desesperación y el miedo se apoderaron de ellos mientras se daban cuenta de la magnitud de lo sucedido. Cada rincón de la casa parecía ahora un lugar extraño, como si hubiera sido invadido por una presencia invisible. Durante semanas, mi familia buscó a los niños sin descanso. Recorrieron la región, hablaron con vecinos y amigos, pero nadie tenía respuestas. Las autoridades locales no pudieron ofrecer ninguna explicación. La comunidad entera quedó conmocionada por la desaparición inexplicable de los 6 niños. Cada intento de encontrar alguna pista fue en vano, y con el tiempo la desesperanza comenzó a instalarse. Mi madre y mis abuelos vivieron con un dolor que nunca sanó completamente. En las noches, mi madre escuchaba susurros y pasos en la casa vacía, como si los niños desaparecidos intentaran comunicarse. La desaparición de mis tíos marcó el inicio del fin para mis abuelos. La tristeza y la culpa los consumieron. Mi abuela vivió con el constante recuerdo de sus hijos perdidos, y mi abuelo quedó en silencio perpetuo, incapaz de hablar sobre lo sucedido. Mi madre, aunque intentaba seguir adelante, llevaba consigo el peso de aquella noche. La familia, una vez unida, ahora estaba rota por el dolor y la incertidumbre. Las noches se volvieron interminables, llenas de sueños perturbadores y una sensación constante de que algo faltaba. Con los años, la búsqueda cesó, pero el dolor persistió. Mi madre intentó reconstruir su vida, pero los recuerdos de sus hermanos desaparecidos siempre estuvieron presentes. Cada intento de explicar lo inexplicable solo aumentaba la sensación de pérdida y misterio. La desaparición de mis tíos se convirtió en una advertencia silenciosa, un recordatorio de que no siempre tenemos control sobre nuestro destino y que algunas preguntas nunca tendrán respuestas. A veces, mi madre encontraba objetos de los niños en lugares inesperados, como si aparecieran para recordarles su ausencia. Hoy en día, aunque los eventos ocurrieron hace décadas, la memoria de aquella noche sigue viva en nuestra familia. Mi madre recuerda cada detalle con una claridad dolorosa. Los relatos sobre seres de otros mundos y fenómenos inexplicables se han convertido en parte de nuestra historia familiar, pasados de generación en generación como un recordatorio de lo desconocido. La desaparición de mis tíos es un misterio que probablemente nunca se resolverá, pero su recuerdo vive en nuestros corazones, marcando para siempre la historia de nuestra familia en aquella remota región montañosa. A veces, en noches de tormenta, sentimos una presencia extraña que nos recuerda que lo inexplicable aún nos rodea. Fortuna. Mi abuela vivió una vida llena de preguntas y misterios. Originaria de un rancho, se trasladó a una zona montañosa para trabajar cuando tenía 20 años en los años 70. Siempre fue una mujer con dinero, aunque nadie sabía de dónde provenían sus recursos. Se casó 2 veces, pero ninguno de sus esposos, incluido mi abuelo, pudo explicar el origen de su fortuna. Al fallecer joven, dejó atrás una estela de enigmas y sucesos inexplicables que nuestra familia aún trata de desentrañar. La gente del pueblo susurraba relatos de encuentros nocturnos y tratos con seres extraños. En sus últimos días, mi abuela gritaba en su cama, afirmando que venían por ella. Describía ver hombres en carruajes negros y 2 mujeres pálidas que siempre estaban a su cabecera. Estos gritos de desesperación y miedo marcaron sus últimos momentos. Mi madre, que creció con ropa fina y cuidada por una nana, me relató que mi abuela les tenía prohibido a todos entrar en su cuarto. Incluso mi abuelo a veces dormía en la sala, expulsado del dormitorio sin una explicación clara. En las noches, mi madre escuchaba susurros incomprensibles que parecían venir de las paredes de la habitación de mi abuela.
Un día decidí preguntar a mi madre sobre el origen de la riqueza de mi abuela. Fue entonces cuando mi madre me reveló un secreto familiar. Mi abuela, cuando vivía en la región montañosa, una noche salió a caminar y se encontró con un joven montado en un caballo. El joven le habló y mi abuela, intrigada, subió al caballo con él. Galoparon hasta la entrada de un rancho donde el joven le hizo una oferta tentadora, una vida mejor, llena de riquezas. Mi madre también mencionó que desde ese encuentro, mi abuela comenzó a sufrir de pesadillas que la hacían despertar gritando en medio de la noche. El joven le pidió a mi abuela que cerrara los ojos y cuando los abrió, estaba sola en medio de un campo con el caballo que ahora parecía feroz. Asustada, mi abuela corrió de vuelta al pueblo. Al día siguiente, su patrona falleció y tras el funeral, mi abuela fue despedida, quedándose sin lugar a dónde ir. Desesperada, salió a la carretera con su maleta y nuevamente se encontró con el joven. Esta vez, él la llevó a una casa grande y hermosa, donde le prometió riquezas a cambio de algo específico, el alma de un bebé. El ambiente en la casa era opresivo y mi abuela sintió una presencia oscura que la vigilaba. Horrorizada, mi abuela salió corriendo y en su huida casi fue atropellada por un coche. El coche se salió del camino, chocando contra un árbol, y un bebé que viajaba con sus padres resultó gravemente herido. 2 días después, mi abuela se enteró de que el bebé había fallecido. Se refugió en una misión, donde unas monjas la ayudaron. Esa misma noche, el joven volvió a aparecer, asegurándole que ahora tenía todo lo que deseaba. Luego desapareció sin dejar rastro. Mi abuela nunca pudo sacudirse la sensación de que había sellado un pacto oscuro, y a menudo veía reflejos inquietantes en los espejos de la misión. 42 días después, mi abuela conoció a su primer esposo, un dueño de hacienda que falleció a los 42 días de casarse, dejándole toda su fortuna. A partir de ese momento, los negocios de mi abuela, especialmente la venta de productos agrícolas, comenzaron a prosperar de manera inexplicable. Decidió mudarse a otra ciudad donde conoció a mi abuelo, aunque mi abuelo no murió a los 42 días. Falleció a los 42 años de edad, añadiendo otro extraño giro a la historia. Cada vez que alguien moría, la riqueza de mi abuela crecía, lo que hacía que muchos en el pueblo la miraran con recelo. La riqueza de mi abuela creció de manera continua hasta el día de su muerte. Al fallecer, todo su dinero y sus negocios se esfumaron rápidamente. La venta de productos que habían sido extremadamente lucrativos cayeron en la ruina en menos de una semana. La fortuna que había mantenido a la familia en comodidad desapareció como por arte de magia, dejando a todos desconcertados. Los objetos personales de mi abuela comenzaron a mostrar signos de deterioro inexplicable, como si su fallecimiento hubiese liberado algo que mantenía atrapado. Con el paso de los años, intentamos encontrar respuestas sobre el misterio de la vida de mi abuela. Hablamos con conocidos, revisamos documentos, pero la información siempre era vaga. Los relatos sobre el joven y sus siniestras peticiones parecían más un cuento de miedo que realidad. A pesar de nuestros esfuerzos, cada pista nos llevaba a más preguntas. La figura del joven, que muchos creían era el diablo, seguía siendo un enigma perturbador en nuestra historia familiar. Al revisar los papeles de mi abuela, encontraba dibujos y símbolos que nadie podía descifrar. Aceptamos que algunas cosas en la vida de mi abuela permanecerían siempre en el misterio. La relación entre su riqueza, sus encuentros con el joven y la trágica desaparición de sus maridos era algo que no podíamos explicar. Decidimos dejar de buscar respuestas y concentrarnos en entender su legado y aprender de los relatos que dejó. Mi madre, aunque llena de preguntas, encontró una forma de aceptar que su madre había hecho lo que creyó necesario para asegurar un futuro para su familia. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, una sensación de inquietud recorría a los presentes. Hoy en día, la historia de mi abuela sigue viva en nuestra familia. Sus últimos gritos, sus visiones y sus riquezas inexplicables son temas de conversación en reuniones familiares. A pesar de los oscuros secretos, también recordamos su determinación. La figura del joven es un recordatorio de que no todo en la vida tiene una explicación clara y que algunas cosas deben aceptarse como son.
La historia de mi abuela es una mezcla de misterio, riqueza y sacrificio que sigue resonando en nuestra familia. Cada vez que se menciona su nombre, es como si una ráfaga de viento frío atravesara la habitación, recordándonos que hay secretos que nunca se desvelarán.